Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan, en la cárcel, los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos. Para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir, o esperaremos a otro? Respondiendo Jesús, les dijo, id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. ¿Qué hizo Jesús después de dar instrucciones a sus 12 discípulos? Jesús se dirigió a enseñar y predicar en las ciudades de ellos, demostrando que su ministerio era continuo y personal, llevando luz a diferentes regiones. ¿Cuál es el contexto inmediato de Mateo 11? El capítulo anterior narra cómo Jesús envió a sus discípulos a predicar. Mateo 11 es la transición que indica que Jesús continuó predicando personalmente. ¿Qué significa que Jesús fue a enseñar y a predicar? Enseñar implica formar a través de la doctrina, predicar, proclamar el reino. Jesús hacía ambas cosas: instrucción y proclamación. ¿A quiénes se refiere las ciudades de ellos? A las ciudades de los discípulos, lugares donde vivían o tenían influencia, mostrando el interés de Jesús por alcanzar a su entorno. ¿Dónde estaba Juan el Bautista en este pasaje? Juan estaba en la cárcel, específicamente en la prisión de Maqueronte, por haber reprendido al rey Herodes por su pecado. ¿Por qué Juan el Bautista envía a preguntar a Jesús si es el Mesías? Aunque Juan sabía quién era Jesús, desde la cárcel y en medio de la duda y aflicción, busca confirmación profética y espiritual. ¿Qué muestra la pregunta de Juan, ¿eres tú el que había de venir? Muestra una tensión entre la expectativa del Mesías como libertador político y la realidad del sufrimiento tanto de Juan como del pueblo. ¿Qué significa el que había de venir? Es una referencia mesiánica. Se esperaba al ungido prometido por Dios en las Escrituras. ¿Por qué Jesús no responde directamente sí o no? Jesús responde con hechos y cumplimiento profético, no con palabras vacías. Remite a Isaías 35 versos 5 y 6 como prueba de su identidad. ¿Qué mensaje recibieron los discípulos de Juan para transmitirle? Que los milagros mesiánicos se están cumpliendo, los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, etc. ¿Qué importancia tienen los milagros mencionados por Jesús? Son señales del reino de Dios y cumplimiento de profecías mesiánicas que validan su identidad. ¿Por qué Jesús incluye a los pobres en su respuesta? Porque el Evangelio es para los humildes, marginados y necesitados. Su inclusión demuestra que el reino no es elitista. ¿Qué significa a los pobres es anunciado el Evangelio? Que el mensaje de salvación está disponible para todos, especialmente los excluidos, mostrando el carácter compasivo de Cristo. ¿Cómo interpretamos los muertos son resucitados? Literalmente, Jesús resucitó a varios muertos. También puede aplicarse espiritualmente, Cristo da vida a los que están muertos en pecado. ¿Por qué Jesús menciona que los leprosos son limpiados? La lepra era símbolo de impureza y separación social. Su limpieza indica restauración física, social y espiritual. ¿Qué representan los milagros de sanidad para los judíos? El cumplimiento del Mesías prometido y la llegada del reino con poder. ¿Qué enseña este pasaje sobre la fe en medio de la duda? Que incluso los grandes hombres de Dios pueden tener dudas, pero Jesús no los rechaza por eso. Les responde con amor y verdad. ¿Qué lección deja Juan en su momento de incertidumbre? Que debemos acudir a Cristo con nuestras dudas, buscando confirmación en su palabra y sus obras. ¿Cómo debemos tratar las dudas de otros creyentes según este pasaje? Con compasión, como lo hizo Jesús, guiándolos a la verdad con evidencia del poder de Dios. ¿Qué papel tiene el testimonio visual en la respuesta de Jesús? Jesús apela a lo que se ve y se oye, es decir, al testimonio real de transformación como evidencia de su divinidad. ¿Qué significa bienaventurado el que no halle tropiezo en mí? Es una exhortación a no escandalizarse por la forma en que actúa Jesús. No todos sus caminos se ajustan a nuestras expectativas humanas. ¿Qué es un tropiezo en este contexto? Es una barrera o causa de escándalo que impide creer plenamente en Jesús como el Mesías. ¿Por qué alguien podría tropezar con Jesús? Porque no cumple las expectativas humanas de poder, justicia inmediata o liberación política. ¿Qué enseña este pasaje sobre la verdadera naturaleza del Mesías? Que es humilde, misericordioso, y viene a sanar, enseñar y salvar, no a imponer un reino terrenal violento. ¿Por qué Jesús no liberó a Juan de la cárcel si lo amaba? Porque su plan eterno era mayor.
A veces Dios no cambia nuestras circunstancias, pero nos fortalece en medio de ellas. ¿Qué relevancia tiene este pasaje para quienes están en prisión espiritual o emocional? Que Jesús es consciente de su situación y responde con consuelo, verdad y poder, aunque no siempre con liberación inmediata. ¿Cuál es el enfoque principal del ministerio de Jesús aquí? Sanidad integral, física, emocional y espiritual, y la proclamación del Evangelio. ¿Qué papel juegan los discípulos de Juan en esta escena? Son intermediarios entre el profeta encarcelado y el Mesías, una lección sobre la comunidad y el acompañamiento espiritual. ¿Cómo respondió Jesús ante la duda de uno de sus mayores profetas? Con paciencia, gracia y demostración de poder. No con condenación. ¿Qué importancia tiene este pasaje en el Evangelio de Mateo? Marca una transición hacia el rechazo del mensaje de Jesús por parte de algunos, a pesar de la evidencia clara. ¿Por qué Mateo registra esta interacción con tanto detalle? Para mostrar que Jesús cumple las profecías, y que incluso los fieles pueden necesitar reafirmación en su fe. ¿Cómo se relaciona Mateo 11 con Isaías 61? Jesús cumple las promesas del ungido que proclama libertad, sanidad y salvación a los pobres y cautivos. ¿Cómo podemos aplicar Mateo 11 a nuestra vida hoy? No tropezar con Jesús cuando sus caminos no coinciden con nuestras expectativas, sino confiar en su plan. ¿Qué revela este pasaje sobre el carácter de Jesús? Es tierno, comprensivo, poderoso y veraz. No rechaza al que le busca con sinceridad. ¿Cuál es la relación entre fe y evidencia en este pasaje? Jesús no pide fe ciega, sino que ofrece pruebas concretas de su identidad. ¿Qué aprendemos sobre el evangelismo en este texto? Que debemos proclamar el Evangelio acompañado de obras de misericordia y testimonio. ¿Cuál es la actitud correcta ante la duda espiritual? Acudir a Cristo, en oración, con humildad y disposición para recibir su respuesta. ¿Qué significa que los sordos oyen espiritualmente? Que quienes antes eran insensibles a la palabra ahora pueden escucharla con fe. ¿Qué mensaje le da este pasaje a los líderes espirituales? Que deben mantenerse firmes aún en la prueba, como Juan, y no temer buscar respuestas en Jesús. ¿Cómo se manifiesta el reino de Dios en estos versículos? En milagros, restauración, proclamación del Evangelio y bendición para los que creen. ¿Qué esperanza ofrece este pasaje a los afligidos? Que Jesús ve su dolor, actúa con poder, y trae consuelo incluso en la cárcel o el sufrimiento. ¿Por qué Mateo hace énfasis en los milagros? Para mostrar que Jesús es el Mesías prometido, cumpliendo exactamente lo que los profetas anunciaron. ¿Cuál es la bienaventuranza especial que menciona Jesús? Bienaventurado el que no halle tropiezo en mí, una promesa de bendición a quienes confían sin escandalizarse. ¿Qué valor tiene el testimonio ocular en el ministerio cristiano? Es poderoso, ver con nuestros propios ojos cómo Jesús transforma vidas fortalece la fe. ¿Qué nos dice este texto sobre la identidad de Jesús? Que es el Mesías esperado, no por título humano, sino por sus obras y cumplimiento profético. ¿Qué aprendemos de la figura de Juan en este momento? Que incluso los siervos más fieles pueden tener momentos de debilidad, y eso no les descalifica. ¿Cómo impacta este texto nuestra visión de Jesús hoy? Nos recuerda que no siempre actúa como esperamos, pero su plan es perfecto y poderoso. ¿Qué significa proclamar el Evangelio a los pobres hoy? Llevar el mensaje de salvación a los necesitados, marginados, heridos y pecadores sin distinción. ¿Cómo podemos hoy ser discípulos como los de Juan? Buscando respuestas en Jesús, siendo portadores de su verdad y sirviendo con fidelidad. ¿Cuál es el mensaje central de Mateo 11? Jesús es el Mesías prometido, cuyo ministerio está lleno de poder, compasión y verdad. Y es bienaventurado quien cree en él sin escandalizarse de su forma de obrar. Tú eres el que había de venir. Señor Jesús. Tú que enseñaste y predicaste en las ciudades de tus discípulos. Tú que caminaste entre los hombres, sanando y restaurando. Hoy me acerco con reverencia y quebranto ante tu presencia. Porque sé que eres el que había de venir. El ungido prometido desde antiguo. El Cordero que quita el pecado del mundo. El buen pastor que no abandona sus ovejas. Como Juan, a veces me encuentro encerrado. No en una cárcel de piedra, sino en prisiones del alma. En muros de ansiedad, en cadenas de incertidumbre. Y como él, me atrevo a preguntar. ¿Eres tú, Señor, o debo esperar a otro? No porque haya olvidado tus promesas, sino porque mis lágrimas empañan mi visión. Y mi corazón cansado pide confirmación. Pero tú, Jesús, en tu amor inagotable,
No me reprendes por mis dudas. No me desechas por mi debilidad. Sino que me respondes con misericordia y poder. Los ciegos ven, los cojos andan. Los leprosos son limpiados, los sordos oyen. Los muertos resucitan. Y a los pobres se les anuncia el Evangelio. Aleluya. Tú eres el Cristo viviente. Tú no necesitas declararte con palabras vacías. Sino que tu vida misma es testimonio eterno. Tus obras hablan más fuerte que cualquier discurso. Y tus actos de gracia resuenan en mi alma. Como trompetas de victoria. Tú no ignoras mi cárcel. Tú no olvidas mi lucha. Y aunque no siempre vengas a sacarme de ella, vienes a llenarla con tu presencia. Porque la mayor liberación no es salir de la prisión, sino encontrarte dentro de ella. La mayor sanidad no es la del cuerpo, sino la del alma que vuelve a confiar. Señor, hoy te entrego mis dudas. Mis temores, mis expectativas rotas. Las pongo a tus pies como Juan envió a sus discípulos. Y espero. Espero en ti. Porque tú eres el que había de venir. Y no hay otro fuera de ti. Si mis ojos no ven aún el milagro, hazme recordar que ya lo has hecho en otros. Si mis oídos no oyen tu voz, recuérdame que aún en el silencio hablas. Si mis pies tiemblan, sosténlos con tu poder. Si mi corazón flaquea, avívalo con tu Espíritu Santo. Hoy quiero ser bienaventurado. No por recibir una respuesta inmediata, sino por no escandalizarme de ti. Por confiar cuando no entiendo. Por adorarte aun cuando el milagro se demora. Por creer aunque no vea. Oh Cristo. Tú que das vista a los ciegos. Hoy abre mis ojos espirituales. Tú que haces andar a los cojos. Levanta mi vida para caminar en tu voluntad. Tú que limpias leprosos. Purifica mi alma de pecado. Tú que haces oír a los sordos. Hazme atento a tu palabra. Tú que resucitas muertos. Revive mi fe dormida. Tú que anuncias el Evangelio a los pobres. Hazme humilde para recibirlo con gratitud. No me dejes tropezar contigo, Señor. Quita de mí toda barrera que impida creer. Si tus caminos son diferentes de lo que espero, enséñame a confiar que siempre son mejores. Si tus planes son más altos que los míos, ayúdame a someterme con gozo y paz. Hoy declaro con el corazón lleno de fe. Tú eres el que había de venir. No hay otro. No necesito buscar más. Tú eres suficiente. Tú eres mi Salvador, mi Maestro, mi Mesías. Tú eres mi Jesús. Y aunque me encuentre en cárceles, en noches oscuras o en preguntas sin respuesta, seguiré creyendo. Porque tú eres fiel. Porque tu palabra es viva. Porque tu reino no es de este mundo. Pero se manifiesta aquí, en mí. Cuando te adoro, cuando te espero. Cuando confío en ti, mi Rey. En tu nombre glorioso, Jesús. Te alabo, te espero y te bendigo. Amén. Señor Jesús, hoy vengo ante ti con el corazón contrito. Como Juan el Bautista, desde las rejas de la incertidumbre. Desde las cárceles espirituales que me aprisionan. Y desde las dudas que, aunque no quiero, me visitan. Tú conoces mi alma. Tú ves mis cadenas. Tú escuchas la pregunta secreta de mi interior. ¿Eres tú el que había de venir, o esperaremos a otro? No te lo pregunto por incredulidad, sino porque estoy cansado, confundido, golpeado. Y aún así, sigo esperándote. Jesús en medio del dolor. Tú, Señor, terminaste de hablar con tus discípulos. Y seguiste predicando en las ciudades. Qué consuelo saber que tú no te detienes. Mientras el mundo me da la espalda. Mientras mis fuerzas se apagan. Tú sigues caminando, anunciando, restaurando. Ven ahora, Jesús, a las ciudades de mi alma. Predica tu paz en las calles internas donde hay guerra. Enseña en los pasillos de mi mente, donde hay confusión. Pasa por los barrios oscuros de mis recuerdos. Habita en mis pensamientos cansados. Y proclama tu reino allí, donde nadie más entra. Juan y la cárcel invisible. Como Juan, yo también te prediqué, te serví, te amé. Y hoy, me encuentro encerrado. No por desobediencia, sino por obediencia. No por falta de fe, sino por haber hablado con verdad. Y aquí, en esta cárcel interior. Mi alma tiembla, y pregunta.
¿Dónde estás, Jesús? ¿Por qué no vienes por mí? Oh Señor, no ignores mis preguntas. No las calles con silencio. Tú sabes que, aunque mis palabras tiemblen, mi fe aún respira. Aunque mis ojos no te ven, mi corazón aún te busca. La pregunta que nace de la fe. ¿Eres tú el que había de venir? No lo pregunto porque no crea, sino porque mis expectativas humanas a veces se confunden con tus caminos eternos. Esperaba un Mesías que destruyera la cárcel, y me envías uno que transforma el corazón dentro de ella. Esperaba la espada, y me envías la palabra. Esperaba truenos, y me hablas con voz apacible. Jesús, perdona mis confusiones, pero no desprecies mis preguntas. Respóndeme, no con teología, sino con tu presencia. Responde, no con teoría, sino con transformación. El testimonio del reino. Y tú, con ternura divina, no te ofendes, sino que respondes a Juan con hechos. Decidle lo que veis y oís. Oh Dios mío, qué respuesta tan gloriosa. Los ciegos ven. Los cojos andan. Los leprosos son limpiados. Los sordos oyen. Los muertos son resucitados. Y a los pobres se les anuncia el Evangelio. Este es tu reino. Un reino de reversión. De restauración. De justicia divina. De gracia para los más olvidados. Los milagros que testifican. Abre mis ojos, Señor, para ver los milagros que ya hiciste. Quizás no resucitaste mi situación, pero resucitaste mi esperanza. Quizás no sanaste aún mi cuerpo, pero has sanado tantas heridas del alma. Hazme recordar que los cojos andan, porque tú me diste fuerzas para caminar otro día. Hazme recordar que los sordos oyen, porque en medio del ruido, tu voz aún me habla. Hazme mirar tu obra más allá de mi experiencia personal, y entender que tú eres el Cristo. No por lo que hace por mí solamente, sino por lo que haces en el mundo. Bienaventurado el que no tropieza. Bienaventurado el que no halle tropiezo en mí, dijiste. Qué frase tan profunda, Señor. A veces tú no haces lo que yo quiero. A veces actúas en silencio. Otras veces pareces ausente. Pero yo decido no tropezar. Yo decido seguir creyendo. Aunque no entiendo todo. Hazme bienaventurado por confiar. Hazme fuerte por esperar. Hazme fiel en el quebranto. No permitas que tropiece en tu soberanía. Hazme humilde para aceptarla. Cuando no hay liberación, hay revelación. Si no vienes a sacarme de esta cárcel, entonces ven a revelarte en medio de ella. Si no abres la puerta, abre mis ojos para verte a ti aquí adentro. Si no cambias mi realidad, cambia mi percepción de ella. Si no detienes la prueba, sostén mi alma para resistirla contigo. Juan no salió de esa cárcel, pero tú hablaste de él con honor. Y yo quiero ser así. Aunque no vea el milagro. Ser hallado fiel hasta el final. Eres tú, y no hay otro. No tengo que esperar a otro. No tengo que buscar sustitutos. Tú eres el Cristo. Tú eres mi Mesías. Tú eres el que sana, el que salva. El que visita cárceles. El que no se olvida de los pobres. Si mis ojos nunca ven más milagros. Si mis pies nunca pisan tierra prometida. Si mi oración sigue sin respuesta visible. Aún así, no esperaré a otro. Porque tú eres el que había de venir. Y en ti, mi alma se deleita. Señor de las prisiones. Entra, Señor, a mi cárcel. No necesitas destruirla para bendecirme. Solo tu presencia basta. Hazme cantar como Pablo y Silas. Hazme profetizar como Juan. Hazme confiar como los santos del pasado. Que mis grilletes sean altar. Que mi encierro sea escuela. Que mi dolor sea instrumento de revelación. Y que mi clamor sea fragancia delante de ti. Espíritu Santo, fortalece mi fe. Ven, Espíritu de Dios. Haz que esta palabra me fortalezca. Recuérdame las obras del Señor. Sus prodigios, sus promesas cumplidas. Aviva mi memoria espiritual. Despierta mi confianza dormida. Fortalece mis rodillas cansadas. No quiero vivir por lo que siento, sino por lo que sé de ti.
No quiero vivir por vista, sino por fe. Y mi fe dice: tú eres el que había de venir. A los pobres se anuncia el Evangelio. Gracias, Señor, porque no viniste para los fuertes, sino para los débiles. No viniste para los sabios del mundo, sino para los humildes de corazón. Yo soy pobre en espíritu, necesitado de gracia, sediento de verdad, hambriento de ti. Y tú me anuncias el Evangelio. Buenas nuevas en medio de malas noticias. Luz en medio de la oscuridad. Tú sigues obrando. Mientras dudo, tú sigues sanando. Mientras espero, tú sigues transformando vidas. Mientras me siento solo, tú estás trabajando en miles de corazones. No te detuviste. No me abandonaste. Tu obra no se limita a lo que yo veo. Enséñame a gozarse por lo que haces, aunque no lo vea en mí. Dame fe intercesora, esperanza contagiosa y gozo verdadero. Oración final de rendición. Padre Santo, me rindo ante tu soberanía. Reconozco que tu plan es perfecto. Acepto tus caminos que no comprendo. Declaro que Jesús es el Cristo, y no hay otro fuera de él. Renuncio a la incredulidad. Suelto mis expectativas carnales. Acojo tu voluntad como buena, aunque duela. Confío en ti, aunque no vea. Te adoro, aunque no entienda. Te sigo, aunque la cárcel no se abra. Gloria al Mesías. Gloria a ti, Jesús. Porque sanas, salvas, limpias y levantas. Gloria a ti, porque resucitas lo que el mundo da por muerto. Gloria a ti, porque eres Rey de Reyes y amigo de pecadores. Gloria a ti, porque no cambias. Bendito el que viene en nombre del Señor. Y tú viniste, Señor. Y yo te reconozco. Te espero. Te adoro. Amén, y aún espero. Amén, Señor. Te he orado con el alma desnuda. Te he hablado desde mi cárcel. Y aunque no haya respuesta audible, sé que me oyes. Porque tú eres el que había de venir. Y ya has venido a mi vida. Seguiré creyendo. Seguiré esperando. Seguiré orando. Hasta que me hables. Hasta que me tomes de la mano. Hasta que mi alma cante libre. Jesús, tú eres el Mesías. No hay otro. Tú eres suficiente. Amén.